Hola, hola, bienvenidos al podcast de Cascabel Digital. El día de hoy vamos a tratar temas de psicología, salud mental con la psicóloga Génesis Franco. Bienvenida, Génesis. Hola, buenos días. Justamente ella está actualmente cursando una especialización de familia y parejas, pero hoy nos vamos a centrar en temas de coyuntura. Lo de los primeros días de enero sorpréndeme, sí nos sorprendió bastante con los disturbios que vimos en estos días. Pero antes de preguntarte cuáles fueron las consecuencias, los efectos, quisiera saber, antes de eso, cuáles eran los casos que más tú tratabas y veías. Dentro de consulta normalmente veo casos con respecto a familias, divorcios, duelos. También se ve muchísimo lo que es ansiedad, Ujú. ansiedad por temas amorosos, por rupturas, y que es actualmente lo que yo manejo más seguido, y temas de familia, eh, parejas disfuncionales, familias disfuncionales, que es lo que hay a diario en consulta. Esos son los más comunes y los que más se ven. Sí, Ya. Y luego cuando empezó los disturbios, lo que se vio en medios a nivel nacional, cambió el panorama un poco, cambió. totalmente. Cambió porque de los pacientes que ya tenía, pues salieron los brotes de ansiedad, de estrés. Y incluso pues llegaron a consulta nuevos pacientes que ya venían tratando con otros psicólogos, pero por temas de, qué sé yo, de ubicación, no pudieron asistir, entonces buscaron opciones, pero venían tratando el tema de ansiedad desde pandemia. Ok. O sea, son estragos que dejó pandemia y ahora con el tema de los disturbios, pues volvió a influir muchísimo. Ya lo que habían trabajado, pues se salió de control y comenzaron con estos temas, con estas crisis. Ujú. Y dentro de estas crisis he visto que, bueno, hay de venta libre algunos productos naturales que prometen tranquilizarte, mantenerte estable, por así decir. ¿Tú opinas que esas herramientas ayudan, las que son de venta libre, o es preferible ir a donde un especialista en los casos en los que ya está diagnosticado ansiedad, depresión o ataques de pánico inclusive? Eso va a depender de la situación de cada paciente. Por Ujú. ejemplo, hay situaciones en donde el estrés o la ansiedad es manejable. Es una situación en donde todavía el paciente tiene control de eso. Necesita apoyo, sí, pero lo puede gestionar. Pero hay otros casos que realmente no. Ahí sí es recomendable que vaya a un especialista en donde pueda darle el diagnóstico como tal y pues también su receta, que es lo más recomendable. Pero realmente si comienzan a tomar medicina, lo mejor que podrían hacer es hacerlo, pero siempre y cuando tengan el apoyo o la gestión de un psicólogo, que haya esa guía. Porque realmente cuando los pacientes comienzan eh, con estos tratamientos, suelen como solamente apoyarse en eso, pero Ujú. realmente es un error, porque lo que hace es inhibirse, estar el día a día con esa sustancia en su cuerpo, pero sus emociones, sus ideas, los procesos que tienen que llevar, pues los dejan estancados. Entonces es muy recomendable pues que tengan ese apoyo, esa orientación. Es lo mejor que puedan. Entonces, ¿consideras que es importante aprender a gestionar las emociones, los pensamientos, y más que nada tener herramientas para poder hacerlo y no solo depender o apoyarse en medicamentos? Correcto. Lo que pasa es que el medicamento es un apoyo para tú mantener tus emociones neutrales, Parcialmente. parcialmente. Esa es la idea. Ujú. Pero cuando ya lo comienzas a manejar En cotidianidad. con cotidianidad, pues se vuelve algo muy Dependencia quizás. dependencia y también algo muy natural y ya luego no hace efecto. Ok. Pierde el efecto, pero realmente esa no era la idea principal. La idea principal era que mantener esas emociones neutrales para que pueda manejar o gestionar las emociones en su proceso de identificar qué es lo que pasa e ir trabajando con eso. Pero
¿Qué pasa? Que cuando estamos con ansiedad, cuando estamos con depresión, sentimos que la situación nos alcanza, nos lleva y no tenemos control de eso y nuestras emociones están muy a flor de piel. Y no queremos hacer nada o simplemente nos aislamos y realmente la medicina, los fármacos lo que hacen es mantener eso allí. Okay. Y nos permiten luego pues ir gestionando, ir pensando cómo podemos solucionar ese problema de desde cuándo empezamos a sentir esa emoción, por qué fue y cómo nos sentimos. Ya. Enfocado a la situación actual que vivimos en el Ecuador, porque muy aparte de los disturbios, todavía existen, del disturbio realmente mayor, existen todavía ciertos conflictos en distintas provincias que se sabe y sobre todo por la exposición al contenido que tenemos en redes sociales. ¿Cómo poder o qué recomiendas a las personas que siempre están revisando información? ¿Cuáles son las recomendaciones que les das? Porque igual la exposición está. No podemos controlar que vean o que no vean, no se puede. Pero ¿qué recomiendas? Porque al fin y al cabo se puede o normalizar o se puede aumentar el trastorno o el caso que la persona tenga. Realmente el decir que no vean información, que se limiten, es algo erróneo porque igual hasta por seguridad, por precautelar, pues hay que tener información. Lo que se podría hacer es limitar. Es decir, ok, si tal vez mi día a día me pasaba viendo 30 minutos, 20 minutos o 10 minutos y eso me afectaba o veía demasiado, o tal vez incluso el tipo de información, o sea, de buscar simplemente lo necesario, lo concreto. Es decir, si antes lo veía mucho más tiempo, ahora solamente voy a ver lo concreto 2 minutos y se acabó. Y pues comienzo con mis actividades diarias, comienzo a hacer otras cosas, comienzo a involucrarme conmigo mismo, a preocuparme por lo mío y por las personas que quiero o los que me rodean. Y no prestar o no dar tanto interés a esa situación. Porque sí, es algo que nos afecta a todos, pero si nos inmiscuimos demasiado en esa situación, pues salimos afectados y no podemos reaccionar como realmente podríamos hacerlo de la mejor manera. Ahora, esto en el caso de las personas que estamos constantemente con el teléfono, revisando, que tenemos que estar igual queriendo saber qué sucede en el día, porque salimos a laborar, pero ahora enfocándonos a cierto grupo social, por ejemplo, los policías, los militares, que están en primera línea viviéndolo, ¿ya? ¿Cómo ellos pueden gestionar cómo pueden procesar esta situación? Realmente, antes de salir a esta situación, pues debería haber una preparación. Es lo más recomendable. Eh, el hecho de ir y a estar en situaciones de violencia todos los días y pues que ahora ellos es muy necesario que lo hagan. Realmente es el gestionamiento y el apoyo psicológico. Y más que todo es en el caso de que ya presenten sintomatología en donde ellos tengan pensamientos, ideas perturbadoras o tengan constantemente malestar en su día a día, que ya ocasione malestar, por ejemplo, que salgan a sus operativos y ya realmente no puedan con esa situación, pues obviamente buscar ayuda psicológica. Más que todo porque tal vez no lo comunicarán, pero se ve afectado en su alimentación, en su sueño, y desde allí ya va afectando. Entonces sería recomendable que en el caso de ellos darles esa licencia para que puedan desligarse de esa situación y poder recuperar su salud mental. Sí. Sería lo más recomendable. Recomendable. Es que si ya empiezan con sintomatologías en donde ya realmente se ve afectado su día a día, que no puedan continuar con su trabajo, que no debería llegar hasta ese punto, buscar asistencia. ¿Hasta qué punto sería entonces permisible o darse cuenta para decir hasta aquí deberías llegar, tómate el tiempo libre antes de que llegues al extremo, porque no se debe esperar a que llegue al extremo? Primero, cuando nos hacemos bastante juicio de valor con las acciones que hacemos y ya nos empieza a rondar ideas bastante molestas hacia nosotros mismos, cuando realmente perdemos apetito, cuando ya dejamos de dormir lo suficiente o simplemente no dormimos,
ya son indicadores de que hay que buscar ayuda. Ok, y ahora, yéndonos a los niños, a los infantes, ¿cómo tratar esta situación con los niños? Porque al fin y al cabo ellos no lo llegan a entender, pero sí viven los estragos, las consecuencias negativas de todo lo que sucede. Principalmente teniendo una buena comunicación con ellos, tener un lenguaje positivo con ellos, porque está bien comunicarles, pero hay que saber cómo hacerlo. ¿Okay? También limitar bastante el tema de información que ellos puedan llegar a tener para que no le entiendan a su manera, sino más bien que un padre o la persona adulta a cargo pues les explique qué es lo que pasa, cómo podría afectar y también hacerles sentir que están seguros, que no hay por qué tal vez preocuparse, que no es asunto en que ellos puedan intervenir o que no esté en su control, para que no tengan que estar preocupados por eso, sino más bien que tal vez puedan seguir con su día a día, porque igual sus clases han sido interrumpidas, su rutina diaria ha estado interrumpida, igual están manejando y gestionando el encierro. A pesar de que ellos ya lo han vivido por el tema de la pandemia, ¿consideras que igual pueden llegar, o sea, se acoplan un poco más fácil a regresar a las clases virtuales? Yo diría que dependiendo del caso, pero sí hay bastante resistencia en eso. ¿Por qué? Porque al menos a los niños, ok, regresan a las clases virtuales, pero el contacto con sus pares, el de jugar, el de entretenerse, realmente eso se les ve limitado y es muy necesario para ellos, al menos en su crecimiento, en sus etapas. Y hasta el hecho de socializar con otros niños. Exacto. Realmente afecta un montón cosas porque, por ejemplo, ya en casa, si no hay un control debido, comienzan con lo de los teléfonos y eso les afecta en su tema de memoria, en el lenguaje. Y comienzan tal vez cosas que han venido trabajando durante este tiempo, por este tipo de situaciones, otra vez se quedan ahí estancadas o incluso van hacia atrás. Entonces empieza a desencadenar o nuevos problemas o despiertan los que ya están trabajados. Ok. Y bajo el panorama actual, ¿cuáles crees que son los desafíos o las oportunidades que enfrenta la sociedad en este proceso de recuperación mental con este conflicto? Porque esto no va a durar una semana ni dos, esto va a tener un poco más de extensión. Realmente yo diría la concientización de informar, de recibir, o sea, poner límites en lo que uno recibe como información y decir, ok, porque actualmente no es ni siquiera por canales de televisión, sino el internet, por los grupos de WhatsApp. Llegan cosas muy feas y realmente a veces normalizamos eso por toda la violencia que hemos vivido a lo largo de estos ya años en Guayaquil. Y es algo como que hasta incluso novedoso, pero no concientizamos el hecho de cómo nos puede estar afectando eso. El tener información constante violenta y que es algo normal cuando no debería ser así. Tal vez llenarnos de información de otro tipo, de algo que nos beneficie en nuestro día a día o que nos haga sentir mucho mejor y no estar rodeada de eso, porque al final el tener esas imágenes fuertes, igual que nos contagia en nuestro día a día, o sea, en nuestro día, nos puede cambiar hasta el ánimo, nos cambia la visión que tenemos positiva en ese momento. Y en muchas ocasiones hasta estamos con la idea de que nos va a pasar algo en cualquier momento y estamos con esa alerta prendida todo el día y nos desgasta también físicamente eso. Exacto, entramos en un sistema así de supervivencia y innecesaria. Llegamos a agotarnos y a estar con el vaso súper lleno, que llega cualquier cosa y boom, detonamos. Y pues genera malestar, genera incomodidad tanto en la familia, en nuestros círculos. Y estamos realmente exponiéndonos a algo tal vez innecesario. Que sí, hay que estar informados, hay que estar en sobreaviso, pero no constantemente, no hay la necesidad. Siempre y cuando hay el momento, siempre hay el motivo, pues como lo vivimos el martes, estábamos muy tranquilos, tal vez cada uno en sus actividades. Sin embargo, llegó tipo 12:30, 1 y todo el mundo se alteró
no sabíamos qué hacer, lo único que queríamos era llegar a casa. Exacto. Teníamos miedo, incertidumbre, qué podía pasar. Y sobre todo porque escuchabas cualquier ruido fuerte y pensabas que era un ataque, una bomba quizás, y no sabías qué hacer. Eso, hay que ser más consciente de lo que nosotros escuchamos, de lo que nosotros comunicamos, de lo que compartimos por redes sociales y tener en cuenta de qué llenamos nuestro día a día, si de algo súper negativo o algo positivo, que nos va a hacer mejor. Listo. Muchísimas gracias, Génesis. Nos has aclarado muchas dudas y sobre todo a quien nos escucha, a quien nos está viendo, que también sepan cómo gestionar la información, cómo poder manejar estos temas, que los vamos a seguir viendo, esperemos que no tanto, que no tan extenso, pero que tengamos herramientas para poder sobrellevar toda esta situación. Muchísimas gracias, Génesis. Gracias, Jao. Gracias por estar aquí en Revista Cascabel Podcast.